Muy buenos días, estudiantes de octavo grado. Hoy continuamos desarrollando el proceso expansionista de países europeos sobre el continente africano. Vamos a ver entonces que a principio del siglo XIX, la presencia de los europeos en África se limitaba solamente a zonas costeras o tenían puertos de enclave comerciales. A mediados del siglo XIX se presencia en África ya compañías europeas de carácter privado que actuaban sobre puntos estratégicos y aseguraban rutas comerciales y de navegación. Vamos a ver entonces que a partir de allí las potencias y países europeos en ese momento comenzaron a generar más interés por ocupar el continente africano. Recordemos también que en el proceso de colonización y el descubrimiento de América se fueron implicados, trajeron muchos esclavos provenientes del continente africano. Entonces ya veíamos cómo la presencia de los países europeos en África fue trayendo consecuencias adversas para la población. Es así que estas potencias como Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, entre otras, al mostrar interés por el continente, comenzaron a ocasionarse conflictos por la posesión del territorio y conflictos a nivel internacional. Es por esto que Portugal propone la organización de la Conferencia de Berlín para establecer acuerdos de cómo se iba a desarrollar la ocupación del continente africano. En términos más coloquiales se podría decir que en esta conferencia se dio o se determinó la repartición del continente africano como si se tratara de una torta. Vemos que llegaron a acuerdos donde se determinó la libertad de circulación por algunos ríos, como el río del Congo y del Níger, y la libertad de comercio en África Central. En los mapas que yo les dejé en la guía de aprendizaje van a poder ver cómo era la presencia, cómo estaba distribuida la población ocupada el continente africano y posteriormente cómo estos países fueron ocupándose y dominando este territorio. Pero, ¿qué permitió o qué facilitó la ocupación del continente africano por parte de estos países europeos? En un principio se puede decir que los exploradores y misioneros europeos ofrecieron amplia información acerca de las características físicas, económicas, fuerzas y debilidades de los pobladores y estados, naciones presentes en el continente africano. Sirvieron como una primera fuente de acercamiento al continente, que en un principio solamente pues habían ocupado algunas de las costas. Otra segunda fue el descubrimiento de la quinina. La quinina se comenzó a utilizar como tratamiento y para cura contra la malaria. Esta enfermedad pues provocaba muchas muertes y causaba temor en los europeos, ya que se daba en el continente, pues se expandió en el continente africano. Entonces al estar este avance tecnológico en la medicina, permitió que los europeos tuvieran menos temor a acercarse al continente. Y otro aspecto que jugó para que se diera esto fue que los europeos pues tenían recursos financieros y materiales mayores que las poblaciones en el continente africano, pues ellas no pudieron sostener la resistencia ante la colonización y expansión de estas potencias sobre su territorio. Entonces vemos que otra de las creencias en la cultura expansionista era
la creencia de que los europeos y las civilizaciones europeas iban a traer la civilización al continente africano, que no eran personas cultas y que deberían volver a evangelizarlas y civilizarlas. Siendo entonces que ya en el continente africano pues ya habían desarrollado civilizaciones propias y mucha de la historia de la humanidad está ligada al continente africano, que por mucho tiempo ha sido víctima y ha tenido consecuencias de la ocupación que estas potencias ejercieron sobre ella. En definitiva, la historia hay que analizarla desde dos perspectivas, desde el que domina y desde el que es dominado. El que domina, cuando cuenta la historia, pues cuenta la historia a favor suyo. Vamos a realizar entonces las actividades que les he dejado en la guía de aprendizaje y los invito a ver el documental que también he dejado, que sirve como complemento a la clase del día de hoy. Bendiciones.